Ok chicos, bueno, vamos a continuar con los videos. Ahora vamos a hacer una representación de los recortadores y limitadores. Habíamos comentado en sesión de clase que, pues bueno, también son conocidos cuando ven la introducción a semiconductores, que los conocemos o los nombramos como rectificadores de media onda o rectificadores de onda completa. Bueno, aquí en esta materia los vamos a reconocer ahora con el concepto de rectificadores, no tanto de rectificadores, más bien como recortadores o limitadores, precisamente porque es el tema introductorio o parte de la cuestión de la temática de los conmutadores, sabiendo que el diodo es un conmutador natural, precisamente por la cuestión de la polarización, hablando de polarización directa y polarización inversa, pues bueno, es considerado un conmutador. En este caso se considera un conmutador natural porque precisamente de acuerdo a la polarización directa o inversa entre las terminales de ánodo y cátodo, pues vamos a poder precisar que conduzca o que no conduzca el diodo o que permita el flujo de corriente, como lo quieran identificar. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de recortador y limitador. Como lo vimos en sesión de clase, pues recortar y limitar aparentaría ser lo mismo, pero sí tiene como algunas cualidades cuando lo estamos utilizando. Vamos a utilizar el FastStar, nuestro simulador, más que simulador, lo vamos a ir utilizando como una herramienta de animación y vamos a iniciar. Aquí podemos observar precisamente en la gráfica de arriba lo que es la señal original de entrada, que es una señal senoidal a 1 kHz, y en la salida, que es al voltaje de la resistencia, vamos a identificar cómo es que se hace esta rectificación. Bueno, la rectificación, como ya lo conocieron ustedes, de acuerdo a la polaridad o el acomodo del diodo, podemos ver que necesitamos una polaridad positiva y una polaridad negativa. Positiva en el ánodo, negativa en el cátodo. Bueno, esto es importante indicarlo, puesto que cuando el voltaje de entrada tenga una polaridad vista por el diodo, entonces este diodo, de acuerdo a su característica, si va a ser un diodo genérico o un diodo Shockley o un diodo de switcheo, pues va a tener un voltaje de ruptura o también conocido como voltaje de avalancha, como lo quieran identificar. Este voltaje o esta caída de tensión que va a tener el diodo, pues de acuerdo a la polaridad, pues vamos a decir si está polarizado directamente o inversamente, y pues va a provocar que circule una corriente en la resistencia y esta resistencia genere un potencial a la salida. Lo que podemos observar aquí es que una vez que el diodo está polarizado directamente con la carga positiva, pues podemos observar que decíamos que es un semiciclo positivo, o sea, deja pasar el semiciclo positivo y de alguna manera recorta o limita, aquí es donde nos vamos a hacer un poco de énfasis, recorta o limita el semiciclo negativo de la señal original de entrada. ¿Sí? Bueno, para este punto entonces, si yo cambio la orientación del diodo o lo que decimos la polaridad, pues entonces yo voy a lograr que en lugar de que deje pasar el semiciclo positivo, pues voy a permitir que deje pasar el semiciclo negativo. Vamos a observar, vamos a hacer una permuta en las terminales, voy a decir que reinicie y observemos. Mientras se va formando la señal de entrada, observemos que a la salida, exactamente, sucedió lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Sucedió que el semiciclo positivo no se observa, el semiciclo negativo es el que se permite que se genere en la resistencia de carga. Esto lo conocíamos como rectificadores. ¿Cómo podemos identificarlo como recortador limitador? Bueno, muy sencillo.
Si yo dejo pasar una porción de la señal de entrada y la puedo observar a la salida, entonces lo voy a decir que es un recortador. Y lo que no se ve a la salida está limitado. Entonces yo puedo decir que es un limitador positivo. ¿Por qué? Porque toda la señal positiva la limita. Y puedo decir que es un recortador negativo porque toda la señal negativa la recorta. Sencillo, ¿verdad? Vamos a permutar otra vez las terminales y vamos a volver a iniciar. Podemos observar la señal que se va generando a la entrada y cómo se va generando la señal de salida. En ese momento yo puedo decir, como establecimos hace un momento, que yo puedo decir que en lugar de que sea un rectificado, yo puedo decir que es un recortador positivo. ¿Por qué? Porque es la señal que yo observo a la salida. O puedo decir que es un limitador negativo, porque toda la señal negativa, a partir del origen cero, pues ya no lo deja pasar. Así de sencillo puedo indicar si es un recortador o un limitador. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando nos encontramos con recortadores o limitadores que están relacionados con un voltaje de referencia. ¿Para qué me va a servir el voltaje de referencia? Pues bueno, el voltaje de referencia me va a permitir tener una porción del recorte o establecer el nivel de límite. Vamos a ver cómo se hace eso. Ok, ahora vamos a partir de nuestro mismo circuito, pero le vamos a agregar una fuente de corriente directa. Nuestro voltaje de corriente directa ahora se va a comportar como un voltaje de referencia. Ok, este voltaje de referencia nos va a permitir precisamente poder establecer el nivel de límite que queremos para la señal, o el nivel o la referencia del valor de recorte que vamos a tener de la señal original. En este caso podemos observar que nuestra fuente de voltaje nos indica que es de 1 volt de voltaje directo, y nuestra fuente de entrada nos indica que es de 5 volts máximo y 3.5 volts RMS. Bueno, entonces podemos establecer lo siguiente. Vamos a establecer la simulación. Y bueno, aquí vamos a poder observar para qué nos sirve el voltaje de referencia. Recordarán que en la simulación anterior observamos que el semiciclo positivo iniciaba desde 0. Ahora observen, hay un inicio a partir de un voltaje, o sea, 1 volt. Quiere decir que el voltaje de referencia lo utilicé precisamente para indicar a partir de dónde quiero hacer el recorte, o a partir de dónde quiero comenzar a limitar mi señal. En este caso vamos a observarlo desde la perspectiva de el recorte. Ok, entonces quiere decir que a partir de 1 volt voy a permitir que la señal de salida se observe a partir de en serie con el voltaje de referencia y la caída de tensión de la resistencia. Recuerden que lo estoy tomando a partir del punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Pues interesante. La caída de tensión o la polaridad que necesita el diodo para que conduzca, además vamos a pensar que es de 0.7 volts, vamos a establecer que son 0.7 volts más el voltaje de referencia. ¿Por qué? Porque este voltaje de referencia ya tiene una polaridad positiva que se va a ver reflejada hasta el cátodo. Por lo tanto, el voltaje de entrada tiene que sobrepasar el voltaje del diodo más el voltaje de polaridad del voltaje de referencia. ¿Vale? Por eso es que a partir de 1 volt, y ya sabemos un poquito más que es el voltaje de ruptura del diodo, dependiendo si es de germanio, de silicio, si es Shockley, si es de conmutación. Eso ya no lo dirá la hoja de datos. Pero aquí podemos observar que inicia de 0 por
la señal original de entrada, y a partir de 1 volt voy a observar la señal de salida. También puedo decir que entonces a partir de 1 volt positivo todo lo negativo pues no lo va a dejar pasar y se consideraría un limitador. Vamos a ver qué sucede entonces cuando yo modifico el voltaje de referencia. Ahora no va a ser 1 volt, ahora van a ser 3 volts. Observemos. A simple vista podemos determinar que lo que está sucediendo en la señal de salida pues es lo que ya explicamos hace rato, ¿verdad? Ahora a partir de 3 volts y un poquito más, obviamente, sabiendo si es ideal o no ideal el diodo, vamos a tener que a partir de 3 volts pues voy a tener mi señal de salida, ¿verdad? Aquí está lo que les decía. No voy a tener los 5 volts de pico de salida. ¿Por qué? Porque hay un voltaje de caída de tensión del diodo o de voltaje de ruptura, como lo quieran identificar. Por lo tanto, tenemos a partir de 3 volts hasta 4.7 volts es mi voltaje de salida. O lo estoy limitando a partir de esa señal. ¿Se vale? Entonces, bueno, yo puedo suprimir o yo puedo indicar cuál es el valor del pico de la señal original. Podemos entonces deducir que si yo quiero convertir esta señal, que ya se conoce como una señal pulsante de directa, la puedo convertir totalmente en directa, ¿verdad? ¿A partir de qué voltaje? Pues aquí puedo inducir o deducir que a partir de 4.375 volts, entonces en ese momento lo convierto en directa. Vamos a observar. Vamos a poner nuestro voltaje, pues sencillo, pasando los 4.3, vamos a poner 4.5 volts. Bueno, vamos a ponerle 5 volts. Y observemos. Mi señal de salida es de 5 volts y con esto técnicamente desaparecí los pulsos que teníamos. ¿Por qué? Porque el voltaje de directa es mayor. Ok, ahora observemos qué sucede si yo cambio de polaridad del diodo y continúo como un voltaje de referencia positivo. Veamos. Comienza la señal original de entrada, observen, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y observemos qué sucede a la salida. Vamos a parar la señal en simulador y podemos observar nuestro voltaje de referencia. Ahora se comportaría como un voltaje limitador. Miren, estoy limitando toda la señal que llegue por debajo de 1 volt, se va a graficar, y toda la señal que esté por arriba de 1 volt la voy a eliminar, la voy a limitar. Por lo tanto se convierte en un limitador positivo o un recortador negativo. Y observen, a partir de 1 volt hacia arriba no se ve, y a partir de 1 volt hacia abajo todo se observa la salida. Vamos a continuar y vamos a cambiar el voltaje de referencia. Si yo le pongo ahora 2 volts, que es lo que esperaríamos, pues bueno, observemos aquí nuevamente, incrementé el nivel de referencia y por lo tanto arriba de 2 volts vamos a decir que se elimina o se limita, y por debajo de los 2 volts se observa la señal original de entrada. Entonces yo puedo establecer que si yo incremento a los 3 volts, pues entonces observen, nuevamente a partir de arriba no lo dejo pasar, se limita, y por debajo de 3 volts se observan. Entonces en este caso yo puedo asumir que si pongo un voltaje más grande del lado del voltaje de referencia, entonces yo puedo tener lo siguiente, ¿verdad? Si yo le pongo un voltaje mayor a 5 volts, o sea 5.7 volts por la caída del diodo, voy a observar lo siguiente, ¿verdad?
prácticamente la señal original. ¿Por qué? Porque estoy asegurando que la carga positiva le está llegando al diodo y por lo tanto toda la señal original de entrada se va a ver a la señal de salida. Y todo esto lo logré con el voltaje de referencia positivo. Ahora observemos qué sucede cuando cambio de polaridad VR. VR puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora voy a tener un voltaje negativo. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Inicia mi señal de entrada. Empieza a generar la señal senoidal a una velocidad de 1 kHz o a una frecuencia de 1 kHz, mejor dicho, y tengo mi señal de salida. ¿Qué podemos observar nuevamente? Pues nuevamente tengo mi voltaje de referencia, solo que ahora es negativo. Todo lo que esté por arriba de menos 1 volt, por arriba hablando positivamente, entonces lo va a limitar. Y todo lo que esté por debajo de 1 volt negativo, lo va a dejar pasar, o sea, lo va a recortar. ¿Sí? Podemos observar entonces qué sucede entonces si yo incremento la polaridad o la magnitud de VR. Pues entonces voy a recortar mucho más el semiciclo, ¿verdad? Vamos a ponerle 4 watts. Observen. Prácticamente una pequeña porción de la original de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra vez, estoy limitando toda la parte positiva y estoy recortando la parte negativa. Quiere decir entonces que si yo le pongo 0 volts, es como si no tuviera la señal y tendríamos prácticamente un rectificador negativo. Entonces es muy importante la referencia. Con la referencia yo puedo, indistintamente de la polaridad, puedo obtener el límite, el valor del límite o el valor de recorte de un rectificador o de un limitador o de un recortador. Bueno chicos, espero que les sirva como referencia para el tema de recortadores y limitadores y con esto podamos llevar a cabo la práctica. ¿Sale? Muchas gracias.